Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar sobre tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor que tiene una moneda con respecto a otra. Esto es algo que en El Salvador pues ya poco nos interesa realmente, porque la mayor parte del comercio internacional y de las relaciones de nosotros son en dólares, y son en dólares con Estados Unidos principalmente, pero además se puede manejar en dólares con otros países del mundo, y también en el mismo Centroamérica uno puede circular con dólares de una manera u otra, a pesar de que tenga que cambiar a monedas locales. Pero en general pues el salvadoreño no se preocupa por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es totalmente fijo. ¿Por qué decimos que es totalmente fijo? Porque tenemos dólares de Estados Unidos. Entonces, un dólar igual a un dólar para los efectos nuestros, y ese valor no cambia nunca en el tiempo. Cuando hablamos de otros países, y pueden ser países cercanos como Guatemala, Honduras, Nicaragua o la misma Costa Rica, o si queremos hablar de México o países más lejanos en Sudamérica o en Europa o en cualquier otro lugar del mundo, ahí sí hay tipo de cambio. Por ejemplo, si una empresa salvadoreña compra carros a Japón, por decir algo, entonces hay que saber cuál es el precio que tiene el yen y cuántos yenes se puede comprar con cada dólar. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de yenes, estamos hablando más o menos de 105, 106 yenes por dólar. O cuando hablamos de China, entonces estamos hablando del renminbi, que se dice en inglés, o el yuan, que decimos nosotros en español. Y ahí estamos hablando de un tipo de cambio que ronda ahí por los 7, más o menos. Hay fluctuaciones y todo, y hay toda una guerra comercial que está afectando eso, pero digamos más o menos ahí cercano a 7. Y así podemos ir con cada una de las monedas, con el quetzal, con el empira, con cada una. Ahora, ¿por qué es importante el tipo de cambio? El tipo de cambio refleja lo que la situación económica interna del país tiene con respecto a otros países. Por ejemplo, cuando uno ve el tipo de cambio hoy en día entre el dólar de Estados Unidos, o sea, la economía estadounidense, y el euro, que se maneja en la zona europea. Entonces ha venido bajando el euro, se ha venido fortaleciendo el dólar, y ahora anda más o menos en 1.10 casi, y ahí es a la inversa, es euros a dólares, ¿verdad? Pero lo que vemos es que se está fortaleciendo más la economía de Estados Unidos que la economía europea, y por lo tanto se debilita el euro y se fortalece el dólar. Y uno diría, bueno, en general yo quisiera que mi moneda, en este caso el dólar, se fortalezca, ¿verdad? Porque entonces puedo comprar más productos afuera y traerlos al país, o sea, importarlos por menos. O sea, tengo que pagar menos por comprar lo mismo que compraba antes. Y eso es una ventaja de la fortaleza de una moneda. Pero por el otro lado, cuando nosotros queremos venderles a otros países, entonces el que una moneda sea muy fuerte quiere decir que los productos se vuelven más caros y es más difícil competir con otros países. Platiquemos un poco de Argentina. Argentina en estos días hemos estado viendo que está en una situación económica bastante complicada. Hubo medidas que se tomaron el domingo recién pasado, y hay elecciones que se acercan ya en los próximos días a Argentina también. Entonces creo que es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando la economía no se maneja bien y que eso lleva a crisis. Si ustedes observan la economía argentina en un periodo largo de tiempo, y digamos desde los 80s para acá, podemos ver que ha habido momentos en los que la moneda local, el peso argentino, ha sido fuerte, en los que ha sido débil, y así, ¿verdad? Y ha habido momentos de unas grandes crisis, con unas grandes devaluaciones, y por lo tanto la gente ha perdido muchísimo dinero. Y comparemos dos periodos, el periodo del 2001 y el periodo actual de Argentina. En el 2001, ustedes se acuerdan, y podemos ir un poco hacia atrás, lo que ocurrió en el gobierno de Menem fue que se estableció la convertibilidad. En ese tiempo estaba el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que fue muy famoso en el mundo, un economista muy famoso, porque él estableció la convertibilidad en Argentina.
y eso era lo que se llama la caja de convertibilidad. Y lo que se refería es que el dólar de Estados Unidos era igual en precio al peso argentino, o sea, un dólar igual un peso argentino. Y entonces se mantuvo durante un buen tiempo ese tipo de cambio del 1 a 1. Pero después vino la crisis de finales de los 90 en el mundo. ¿Se acuerdan de aquella crisis allá por el 98? Y eso cambió bastante los precios relativos en el mundo. O sea, los precios relativos quiere decir cuánto valía una moneda con respecto a otra. Argentina tenía y tiene un comercio muy importante con sus vecinos, principalmente con Brasil. Cuando vino la crisis, que en ese tiempo le llamaron, ¿se acuerdan? En el 94, la tequila, la samba, después cuando vino la crisis brasileña, y después cuando vino la crisis asiática, allá por el 97, 98 también. Entonces todo eso llevó a que el precio de la moneda brasileña, el real, cambiara hacia una depreciación, o sea, se volvió más barato el real. Siendo Brasil una economía muy grande, muy productora de todo tipo de artículos industriales y que tiene un comercio muy fuerte con Argentina, lo que ocurrió fue que los productos brasileños se volvieron muy atractivos, se volvieron baratos relativamente, y los productos argentinos se volvieron caros porque como estaba fijo el tipo de cambio, no se movió y se abarató los productos en Brasil. Entonces todo eso llevó a un desequilibrio en el comercio y la convertibilidad de la moneda, que no era una dolarización, sino que era que se igualaba el precio del dólar a la moneda argentina, y por lo tanto ahí comenzó todo el problema. Cuando los argentinos ya no tuvieron dólares que entraran porque sus exportaciones habían tendido a caer y sus importaciones habían tendido a subir, entonces comenzaron a faltar los dólares. Y al comenzar a faltar los dólares, entonces tuvieron que tomar medidas para evitar esa fuga de capitales. Pero cuando vino la crisis ya de diciembre del 2001, la situación era realmente grave. Y ahí salieron más de 80.000 millones de dólares de Argentina. Argentina fue manteniendo el tipo de cambio artificialmente y se fue endeudando con organismos multilaterales y con bancos y todo. Cuando tronó el sistema argentino de cambiario, entonces el presidente de la Rúa tuvo que renunciar y hubo varios ministros de economía que tuvieron que renunciar, y recuerden que hubo 3 presidentes en un periodo muy corto de tiempo en vista de esa crisis tan grande que tuvo la Argentina, que lo llevó a declarar un impago a nivel internacional que duró por lo menos 10 años en los que no pagó las deudas y que lo llevó a un default pues muy grande y un desprestigio a los argentinos, que nadie les prestaba. Y después fueron años de juicios en Nueva York y todo para que ellos pagaran las deudas que habían contraído y que no habían enfrentado. Y por supuesto internamente lo que ocurrió fue que se tuvo que soltar el tipo de cambio, se tuvo que quitar la convertibilidad. ¿Pero cómo lo hicieron? A través de un corralito. ¿El corralito qué era? Era que la gente no podía sacar más de $1.000 al mes de su cuenta. Si usted ganaba 1.500, pues usted solo podía sacar $1.000 de su cuenta. Ahora el problema era para las personas que tenían ahorros. Supongo que alguien tenía $5.000 de ahorros. Eso no los podía tocar. Los tenía que dejar ahí. Si alguien, ya no hablemos más, pues tenía $1 millón, pues no podía tocarlo. Y además el tipo de cambio se depreció. Entonces la cantidad de dinero que tenían las personas en ahorros tendieron a caer. O sea, fue un robo el que le hicieron los argentinos realmente con esa movida financiera que se dio en ese tiempo. Entonces fue una crisis enorme, una crisis social, política, económica de grandes proporciones en Argentina, que le llevó muchísimos años poder salir de ella. Después entonces Argentina tendió a mejorar. Vino todo el periodo del boom que hubo en el mundo, y eso pues llevó a que la Argentina mejorara
ya hacia finales de la década del 2000. Después vino la crisis del 2008, 2009, que se llevó de encuentro a todo el mundo. Y ya en los últimos años lo que ha ocurrido es que había una crisis ya importante cuando se fue la señora de Kirchner de la presidencia, antes del presidente Macri. El presidente Macri ofreció que iba a resolver los problemas económicos argentinos, y lo que ocurrió ahí fue que no lo resolvió, sino que se generó una inflación muy grande. Una inflación que ha andado ahí entre el 40 y el 50%. En 2018 y 2019 la situación se ha vuelto más compleja, y esto ha llevado a que se ha ido generando un ambiente bien negativo, digamos, hacia el presidente Macri y su gobierno. Y pues eso se vio reflejado en las elecciones, en las primarias que se dieron recientemente en el mes de julio en Argentina. Y ahí la señora Kirchner, que va de vicepresidenta del partido de ella, ya no va como presidenta, ganó sus elecciones primarias de una manera abrumadora. Y Macri se ve muy debilitado, y ahora van a las elecciones en los próximos días, y va el partido de la señora Fernández de Kirchner, Cristina, y el partido de Macri. Pero en vista de los resultados de las primarias, esto generó un pánico. O sea, y es, si la señora Fernández de Kirchner vuelve a la presidencia, pues lo que los argentinos especulan es que puede haber una gran corrupción, que va a haber una situación económica bastante difícil, etc. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a haber después de esa elección? Es una corrida, una salida de dólares. Ya tenía Argentina un problema de inflación que andaba rondando 35-40%. Y a raíz de todo esto, entonces comenzó a haber una depreciación de la moneda más fuerte. Y después de que, yo me acuerdo cuando salió finalmente de la crisis argentina, de la convertibilidad y todo lo que hablábamos, ya en finales de la década de los 2000, digamos, el tipo de cambio era 3-1, 3 pesos argentinos por $1. El viernes pasado y el lunes de esta semana llegó a 60-1. O sea que de 3 a 60 se multiplicó por 20 el tipo de cambio. Es como que, digamos que tuviéramos colones y hagámoslo más sencillo, que fuera 10-1, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 20 y entonces fuera 2000-1 en lugar de 10, ¿verdad? Entonces es una depreciación muy fuerte, y la inflación también ha tendido hacia el 55%. Entonces eso implica que los argentinos se están empobreciendo. Se están empobreciendo porque los productos que compran cuestan más a nivel interno, pero además el problema es que si quieren viajar, si quieren comprar cosas en el extranjero, pues son más caros, porque el tipo de cambio ha tendido a depreciarse. Entonces, ¿qué ocurrió el domingo? El domingo, el presidente Macri, su gobierno, anunció que iba a haber controles de cambios y que ya no podía sacar nadie más de $10.000 para, por ejemplo, para viajar, para hacer compras en el extranjero, y todo esto con excepciones, obviamente, de los que tengan que importar algunos tipos de productos y todo. Y esto es lo que ocurre generalmente en los países que tienen desorden económico, que tienen desorden financiero. Lo que tienen que hacer es controlar el tipo de cambio para evitar esas depreciaciones. Entonces, esa devaluación de la moneda y toda la situación política que estamos hablando, pues está generando pánico realmente en Argentina. Los bancos han tenido a que incrementar sus horarios de atención, han tenido que adquirir más dólares para poder estar pagándole a la gente, pero ya hay una limitante en el tipo de cambio. Y lo que nosotros observamos a través de la historia económica en diferentes países y países de todo tipo, es que cuando llegan estas crisis se van generando múltiples sistemas cambiarios. Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, que tienen varios tipos de cambio. Entonces dicen,
el tipo de cambio más barato es para los productos básicos, por ejemplo, para importar alimentos o medicinas. El segundo tipo de cambio, que puede ser muchísimo más alto, es para importar artículos suntuarios, digamos. Y después otro tipo de cambio ya para el resto de personas que quieran comprar para viajar, que quieran comprar para hacer cualquier compra, etc. Entonces, ese tipo de mecanismos lo que generan son mercados negros, porque en la medida que ya hay un control cambiario y que ya no es libre y que ya no puede llegar alguien al banco a poder cambiar todo lo que quiera, entonces el que necesita dólares pues tiene que buscar otra fuente de recursos y ahí se van creando otros sistemas paralelos de tipo de cambio hasta que los sistemas truenan, ¿verdad? Hasta que los sistemas ya no funcionan y por lo tanto se tiene que reconocer realmente el valor de la moneda y se tiene que parar las emisiones monetarias, se tiene que hacer toda una serie de cosas para detener la inflación y la pérdida de valor de poder adquisitivo de las monedas. Entonces, cuando vemos las opciones que hay en el mundo, hay opciones de tipo de cambio fijo, como la dolarización, como lo tenemos El Salvador, lo tiene Panamá, lo tiene Ecuador, o hay tipos de cambio que pueden ser totalmente libres, en los cuales cada quien puede llegar a cambiar la cantidad de dólares de su moneda local a dólares en el momento que quiera. Y luego hay intermedios, en los que hay sistemas con poca intervención, con más intervención, pero en la medida que un país tiene una moneda propia, entonces tiene que manejar muy bien su situación monetaria, su situación fiscal, su situación política, porque si no, estas situaciones se transfieren a desconfianza y eso genera devaluaciones de la moneda, eso genera un empobrecimiento de la población, genera pánico, genera temores y por supuesto eso lleva a consecuencias peores. Entonces, ¿para dónde va la Argentina después de esto? Uno de los temas fundamentales va a ser qué ocurre en las elecciones. Si el resultado de las elecciones genera confianza, pues esto puede tender a mejorar y pueden tomarse ciertas medidas que van a ir resolviendo los problemas de Argentina. Pero si en las elecciones se da un resultado que genere desconfianza y la gente quiere sacar su dinero y hay una corrida y hay una salida fuerte de dólares, entonces esto obligará a que el tipo de cambio o se devalúe o que intervenga el gobierno y que limite la cantidad de dólares que se pueden dar. Y esto podría llevar a otro corralito, digamos, entre comillas, a Argentina. Así que vamos a ver qué ocurre en Argentina. Por el momento lo que estamos viendo es una situación que va empeorando, que se va complicando más, con una inflación que ya se acerca a 55%, con un tipo de cambio que ha llegado hasta 60 pesos argentinos por dólar. Ayer se cotizaba casi a 57, va a estar fluctuando ahí según lo que va ocurriendo en los próximos días y la confianza o desconfianza que se pueda generar. Eso es parte de lo que está ocurriendo en el mundo, es un reflejo de un fortalecimiento muy grande que está teniendo el dólar de Estados Unidos. Esto no solo está afectando a Argentina, lo que pasa es que Argentina y Venezuela son como casos más críticos. Venezuela obviamente muchísimo más crítico que la Argentina, pero son dos casos de países que se han problemado bastante, mientras que hay otros países como Chile, como Ecuador, bueno, Ecuador no, sino Perú o Colombia, que han tenido unas depreciaciones bastante importantes en las últimas semanas, y esto pues es producto de todo ese fortalecimiento de la economía de Estados Unidos en comparación con las demás economías, y que eso lleva a que el dólar de Estados Unidos pues se fortalezca. Esto obviamente tiene consecuencias para El Salvador, porque a pesar de que no tenemos moneda propia y no tenemos que estar cambiando moneda hacia dólares, nuestra moneda, el dólar de Estados Unidos, se vuelve muy fuerte, y eso tiene implicaciones también tanto para las importaciones, que se vuelven baratas, como para las exportaciones, que se vuelven más caras. Vamos a seguir hablando de este tema cambiario da para bastante, pero resumamos nada más en que El Salvador no tiene un tema cambiario porque estamos dolarizados, lo cual tiene ventajas que no ocurren en situaciones como la que está pasando Argentina o Venezuela, pero también tiene desventajas, y otro día podemos hablar de esas desventajas y cómo se pueden compensar en un futuro.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos en el próximo programa, si Dios quiere. Muy buenas noches.